Hoy, por su noticiero Estrella TV. Extienden la emergencia nacional en Francia tras el mortal ataque en Niza que ha sacudido al mundo. Un viaje de vacaciones a Francia termina en terror y muerte para una familia de Texas. Estados Unidos alerta a sus ciudadanos. 2 explosiones aterrorizan a residentes de Nevada. Un coche bomba dejó dolor y muerte. Masacre en El Salvador. Media docena de personas son rociadas a balazos mientras jugaban con máquinas electrónicas. Una madre pierde a su hijo de 8 meses en medio del terror por el mortal ataque de Francia. Pero las redes sociales hicieron un milagro. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. El presidente de Francia extendió por 3 meses el estado de emergencia nacional y le declaró la guerra al Estado Islámico tras el brutal ataque terrorista. Mientras las víctimas van en aumento, las autoridades identificaron plenamente al sospechoso, quien ya había sido acusado de robo y violencia doméstica, pero no estaba en el radar del terrorismo. Abel Álvarez nos tiene los últimos detalles. L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. El presidente de Francia, François Hollande, confirmó un aumento en la cifra de muertos. 84 personas perdieron la vida y decenas de heridos se debaten entre la vida y la muerte. Entre los lesionados, casi 50 son niños. Nuevos videos han salido a la luz del espeluznante momento del terror. Estas son imágenes del camión blanco segundos antes de haber dejado decenas de cuerpos ensangrentados en plena vía. Ahí se ve cuando los oficiales intentan alcanzar a este mientras disparan contra el conductor. Y estas son imágenes cuando el terrorista es finalmente alcanzado y abatido a balazos por los agentes. El fiscal de París, François Molins, identificó al hombre detrás del volante como Mohamed Boulel, un joven de 31 años, de origen tunecino y residente de Niza. Mohamed no estaba fichado por los servicios secretos, pero sí por asuntos de violencia menor y había sido sentenciado a 6 meses en prisión. En las últimas horas, las autoridades hablaron con vecinos del terrorista, quienes lo describieron como un hombre silencioso y solitario. Las autoridades francesas también arrestaron a la ex esposa del autor de esta masacre para ser interrogada. Se sabe que el camión había sido rentado el lunes y tenía que ser retornado el miércoles. Por el momento, autoridades investigan el caso y buscan más pistas dentro del departamento del atacante. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Y hay víctimas estadounidenses en estos ataques terroristas. Las autoridades aconsejan abstenerse de viajar a Europa ante la posibilidad de que el terrorismo vuelva a golpear el viejo continente. Pasamos con José Ábalos, que nos tiene más detalles. Adelante, José. Adriana, buenas tardes. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la alerta está al máximo de caer víctima de ataques terroristas en Europa. Las autoridades aéreas exhortan a los ciudadanos a buscar otros destinos turísticos. El sangriento ataque terrorista en Niza, Francia, cobró la vida de los estadounidenses Sean y Brody Copeland, de 51 y 11 años de edad, padre e hijo, quienes volaron desde Texas para disfrutar de sus vacaciones de verano. Tenemos ahora un nuevo miedo, ¿no es cierto?, eso de viajar a Europa, que ISIS está haciendo todo lo posible para crear un ambiente de miedo y terror que realmente no hemos tenido antes. En medio del pánico y la confusión durante este último ataque terrorista, Kayla Rippin y su novio fueron 2 ciudadanos estadounidenses que literalmente corrieron con suerte. Grabbed my fiance and we started running. We're not locals, so we really didn't know where we were going, if we were going towards something. I mean, it seemed like everyone was running, we were running away from something, but, we were just turning down alleys. Los lamentables hechos siguen sembrando pánico y desesperación entre los ciudadanos que, como Adela Márquez, lamentablemente no pueden cambiar sus planes de viaje. Creo que estamos en una situación muy peligrosa. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, pero no podemos parar nuestra vida, tenemos que continuar.
Adriana, otro dato que las autoridades aéreas piden a los ciudadanos que tomen como su principal prioridad es evitar los eventos masivos en Europa. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Sí, es José, gracias. Y en medio de este pánico generalizado que ha causado el terrorismo islámico en el mundo, varias naciones como Bahamas, Emiratos Árabes, Bahrein, Nueva Zelanda y Australia emitieron una recomendación a sus ciudadanos que van a viajar hacia Estados Unidos debido a ser uno de los países más amenazados por los extremistas radicales como ISIS, además de las recientes protestas que se han registrado por causa de la brutalidad policial. Y la búsqueda de desaparecidos por este ataque continúa. Entre ellos están estudiantes de la Universidad de Berkeley que viajaron a Francia para un programa educativo. Nicolas Leslie, de 20 años, aún está siendo buscado y la embajada estadounidense ha ofrecido toda la ayuda posible. 3 estudiantes más resultaron heridos y actualmente se encuentran en un hospital en Niza. Y en Florida, decenas de personas están colocando ofrendas florales a las afueras del consulado francés. Moisés González nos cuenta la historia de una ciudadana francesa quien vivió momentos de angustia al no saber nada de su madre que vive en la zona cerca al ataque. Rafael Petit hoy acude a su trabajo en un restaurante francés en Miami con una gran tristeza por los ataques terroristas perpetrados ayer en su país. Su madre vive en la zona en donde el tiroteo sucedió. Yo tengo a mi madre ahí en el sur de Francia, le llamé esta mañana y no podía parar de llorar. No es algo que nadie espere, pero desafortunadamente está sucediendo cada vez más en Francia. Para ella algo de lo más lamentable es que este era el máximo día de celebración nacional en Francia. Cuando ves a tu país con todo ese dolor, es horrible. Personas de todas nacionalidades han acudido a colocar ofrendas a las afueras del consulado de Francia en Miami en honor a las víctimas mortales. Esta noche aquí en el consulado de Francia en Miami se tiene programada una vigilia en honor a las víctimas del tiroteo. There's a lot more violence happening all over the world, not just in France. Hay más violencia sucediendo en todo el mundo, no solo en Francia, sino en diferentes partes, y tenemos que detener a esos fanáticos. En Miami, Florida, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Moisés. Y ante esta pesadilla sin fin que vive Francia por culpa de los extremistas, los candidatos presidenciales Donald Trump y Hillary Clinton aseguraron que la guerra contra el terrorismo debe continuar hasta ganarla. Raúl Rodríguez nos tiene más detalles. Luego de la pesadilla sangrienta que volvió a cubrir de dolor y llanto al pueblo francés, Donald Trump alzó la voz para condenar este cobarde ataque y para criticar al gobierno de Obama a través de su cuenta de Twitter. Otro terrible ataque, esta vez en Niza, Francia. Hay muchos muertos y heridos. ¿Hasta cuándo vamos a aprender? Esto está empeorando cada vez más, dijo el magnate. Como ya es una costumbre, Trump encendió la polémica al asegurar que si llega a la Casa Blanca, buscaría una declaración de guerra contra el Estado Islámico para acabar con sus sanguinarios ataques. En tono más diplomático pero enérgico, la candidata demócrata Hillary Clinton dijo que Estados Unidos está en guerra con los grupos extremistas como el Estado Islámico y la red Al-Qaeda, que intentan sembrar el pánico y el terror con sus ataques por todo el mundo. Make no mistake, there are things to fear. La exsecretaria de Estado recalcó a los medios de comunicación que esta guerra contra los terroristas se debe manejar con inteligencia y ser astutos para combatirla y ganarla. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y el presidente Barack Obama también expresó su preocupación por este nuevo ataque terrorista contra Francia. El mandatario condenó energéticamente esta pesadilla sangrienta y ofreció sus condolencias al pueblo francés, a la vez que prometió llevar a sus responsables ante la justicia. Y el Congreso de Estados Unidos divulgó hoy información secreta sobre los ataques terroristas del 9/11 que involucra al gobierno de Arabia Saudita. Este documento confidencial reveló que algunos de los terroristas estuvieron en contacto
contacto y recibieron apoyo de personas cercanas al gobierno saudí. Sin embargo, el Congreso reconoció que esta información no es del todo creíble y aún no se ha verificado de manera independiente. Señores, y más adelante les tendremos más información sobre este ataque terrorista y de un milagro que ocurrió en medio de esta desgracia. Debido a este baño de sangre que se registró en Francia, Donald Trump decidió posponer para mañana el anuncio oficial de su compañero de fórmula presidencial. El magnate dijo que como una muestra de solidaridad con el pueblo francés, prefería no hablar al respecto por el día de hoy. Y por el lado demócrata, hoy se filtraron los 5 nombres de los candidatos para la fórmula presidencial de Hillary Clinton. Según los medios de comunicación, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, encabeza esta lista, seguido por el senador de Virginia, Tim Kaine. En tercer lugar se encuentra el senador por Ohio, Sherrod Brown. Como cuarta opción está el senador por Nueva York, Cory Booker. Y finaliza la lista el secretario de Agricultura, Tom Vilsack. Y señores, hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Cree usted que Estados Unidos está preparado para 2 mujeres en la Casa Blanca? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de ese sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero cierre de edición con Pedro Ferriz. Señores, y más adelante, Estados Unidos no escapa del terror, estalla un coche bomba y deja un rastro de sangre. Además, violentos ataques contra los indigentes revela la cruda realidad que se viven en las calles de los Estados Unidos. Y también brutal masacre deja al descubierto el imperio del terror de las pandillas en Centroamérica. Y en medio de la masacre de Niza ocurre un milagro. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y el terror sigue apoderándose de Estados Unidos. Esta vez, las autoridades de Nevada informaron que un ex trabajador de un hospital local murió por culpa de una bomba que explotó en su auto en la ciudad de Panaca. También se indicó que una segunda bomba estalló en una casa cercana, pero nadie resultó herido. El caso continúa bajo investigación. Y ahora pasamos a Baltimore, donde un hombre armado con un rifle semiautomático se enfrentó a la policía en el parqueadero de un complejo de apartamentos al oeste de la ciudad. Durante el tiroteo, el agresor resultó herido en el pecho y minutos después murió en un hospital local. Las causas de esta balacera están bajo investigación. Y ahora nos vamos a California, donde las autoridades de San Diego detuvieron al sospechoso vinculado con los múltiples ataques reportados en los últimos meses contra varios hombres indigentes quienes dormían en las calles. 2 hombres murieron y uno de ellos fue quemado vivo. Casi 8 casos ya han sido registrados y aún se investiga si el detenido fue el autor de todos estos ataques. Y las desapariciones forzosas en México siguen siendo una cruda realidad que afecta a miles de familias. Precisamente para contar esa tragedia, cientos de personas se reunieron en la capital azteca. Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Estos son los rostros del dolor y la desesperación en México. La señora Margarita Morales está muerta en vida, y es que desde hace 3 años busca a su hijo Filiberto Márquez. Es un pedazo de mi vida que me quitaron. Yo le pido a Dios perdón por esa gente, porque somos familias enteras destrozadas. Se calcula que como Margarita hay otras 30,000 familias que buscan un ser querido. Con el corazón desgarrado, Juanita Enríquez y casi un centenar de personas más iniciarán una segunda jornada de búsqueda de sus hijos en el estado de Veracruz. Que salió a trabajar y desapareció, ya no volvió y pues hasta ahorita no ha regresado. Y es que durante la primera jornada, en 15 días, encontraron 15 entierros clandestinos. En uno de esos, Jorge Aguiluz pudo hallar a su hijo. Porque como padre tienes los recuerdos de tu ser querido y estás viendo un montón de huesos. Durante la primera jornada se localizaron alrededor de 1,100 restos humanos que fueron entregados a las autoridades. Sin embargo, se desconoce la identidad de estos restos, mientras miles de familias siguen buscando desesperadamente a sus hijos. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV.
Señores, y más adelante salieron a divertirse sanamente y fueron acribillados a balazos. Les tenemos las impactantes imágenes. Además, a pesar de su lucha contra el terrorismo, Francia sigue a merced de los violentos. Y sucede un verdadero milagro en Niza en medio del sanguinario ataque terrorista. Ya volvemos. Señores, y en El Salvador, agentes de la Policía Nacional Civil investigan el homicidio de 6 jóvenes, quienes fueron asesinados a sangre fría en un local de máquinas de juegos. Osvaldo Agreda nos tiene los detalles. Ese es uno de los cuerpos de las 6 víctimas que fueron masacradas al interior de un negocio de juegos electrónicos en la colonia Altavista, en Ilopango, El Salvador. Hombres vestidos como policías que viajaban en un vehículo usaron fusiles de asalto para abrir fuego contra las víctimas, que no tuvieron oportunidad de protegerse. Ellos entran y es el momento donde empiezan a disparar y asesinan a 6 de ellos. Según las autoridades, la masacre pudo haber sido cometida por un grupo de exterminio de pandilleros, ya que 5 de las 6 víctimas eran miembros de esos grupos criminales, pero un menor de edad que no tenía ningún vínculo con ellos también perdió la vida. Algunos de ellos pudieran pertenecer a pandillas, pero eso es algo que tenemos que confirmar. Las víctimas de este crimen tenían entre 14 y 22 años de edad y las autoridades localizaron la camioneta donde se transportaban los autores de la matanza. La policía está buscando pistas que la lleven a la captura de los asesinos, quienes aparentaron ser policías o grupo de exterminio para confundir a la fiscalía. En San Salvador, El Salvador, Osvaldo Agreda para Noticiero Estrella TV. Gracias, Osvaldo. Y el primer ministro de Turquía denunció un posible golpe de Estado por parte de militares. El ejército ha bloqueado puentes y mantiene el control en el aeropuerto internacional de Estambul. Testigos han reportado tiroteos y se sabe que también han bloqueado el acceso a las redes sociales. Y el ataque terrorista ocurrido ayer en la ciudad de Niza deja en claro por qué Francia es uno de los enemigos más odiados del Estado Islámico en el mundo. Y como nos cuenta María Teresa Sarabia, una de esas razones podría ser su alianza con Washington. La guerra sanguinaria que ha desatado el Estado Islámico en Francia nuevamente encendió las alarmas dentro del gobierno de Hollande, pues en menos de 3 años el país ha sufrido 3 ataques terroristas que han cobrado la vida de cientos de inocentes y sembrado el pánico en el país europeo. Según los expertos, esta sed de venganza y odio se debe a la guerra que Estados Unidos y los países aliados, entre ellos Francia, han realizado en Siria e Irak para minimizar el avance del Estado Islámico en estas naciones del Medio Oriente. Otros analistas afirman que Francia es el país europeo con más musulmanes, muchos de los cuales propagan sus ideas radicales. Francia también es vulnerable porque otros países europeos como Bélgica tienen débiles mecanismos de seguridad y los terroristas, una vez que logran entrar a la Unión Europea, se movilizan con facilidad. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Señores, al regresar les contaremos cómo las redes sociales se encargaron de un encuentro milagroso en los ataques de Francia. Y no creerá lo que un exdirectivo de la FIFA confesó que involucra a México y los sucios movimientos de este máximo organismo de fútbol. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y en Niza, Francia, una madre vivió en carne propia los peores momentos de su vida, sin nunca imaginarse la magnitud del poder de las redes sociales en medio de una de las peores masacres. Claudia Carrera nos cuenta más. En medio del temor y la confusión tras la terrible masacre en Niza que dejó más de 80 muertos y decenas de heridos, una madre busca desesperadamente a su bebé de tan solo 8 meses de nacido. Tiaba Banner, la joven madre del pequeño, temía por lo peor al darse cuenta que su bebé había desaparecido entre la multitud que corría despavorida por las calles buscando refugio. Sin saber qué hacer,
decidió subir una foto de su bebé a Facebook, suplicando que la contactaran si habían visto al menor. A unas millas de la escena de terror, una buena samaritana encontró al bebé llorando en medio del pánico. Lo recogió de inmediato y decidió también publicar una foto de él pidiendo que ayuden a localizar a sus padres. Como un milagro, ambos mensajes fueron compartidos miles de veces en Facebook y en cuestión de horas, el bebé pudo regresar a los brazos de su madre. Una historia que en medio del horror de estos ataques terminó en un final feliz. Claudia Carrera, Noticiero Estrella TV. Y la selección mexicana estuvo involucrada en amaños durante el sorteo del Mundial de Fútbol Estados Unidos 94. Penny Allen, un exdirectivo de la FIFA, aseguró la selección azteca escogió jugar en Orlando, Florida, por lo que manipularon las esferas del sorteo para que fuese así, cediendo a las presiones de directivos mexicanos. Señores, hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Que tengan un feliz fin de semana. Bye bye.